Hace unos 1000 años, en estas tierras del norte de España, donde estaba la resistencia frente al Islam, hubo un extraordinario florecimiento de la vida monástica que tuvo probablemente su origen en los eremitorios. Esta vida monástica fue muy importante tanto para la repoblación como para la divulgación del arte románico. Los eremitorios eran cuevas en las montañas donde los eremitas, anacoretas, se retiraban para vivir en la soledad, una vida contemplativa y en pobreza, siguiendo el ejemplo de San Antonio Abad y de San Pedro Ermitaño. Esto que ven aquí es una cueva poblada en tiempos por un eremita. Estamos en Olleros de Pisuerga y como esta cueva, al lado de esta roca, había otras muchas. Había en aquellos tiempos del medievo, hacia el siglo VI, VII, VIII, una colonia de ermitaños que poblaron las cuevas al borde del río Pisuerga. Vivían diseminados y próximos. De aquí surgieron los monasterios. De la proximidad de unos con otros se agruparon y se formaron los monasterios. No queda prácticamente nada y no sabemos cómo eran los primeros monasterios previos a la Edad Media. Lo que sí sabemos es que los eremitas, pues para poder orar en común, construían la iglesia, que era el lugar más confortable y más solemne, y era donde ellos celebraban el culto. Este es el caso, por ejemplo, de esta iglesia de Olleros que estamos viendo, donde consiguieron excavar un gran espacio dentro de la roca que les sirvió de iglesia. Los ermitaños que estaban dispersos en las cuevas de la montaña se reúnen en una cueva mayor que la utilizan para el culto. Probablemente es un lugar de culto más antiguo, pero les es insuficiente para el número de ermitaños que hay. Entonces deciden cavar en las entrañas de la montaña, hacer una cueva mayor y darle un orden, darle un ritmo. Ese ritmo es el ritmo imperante en aquel tiempo. Es una iglesia románica, una auténtica iglesia excavada en la roca. Aquí en Olleros está claro que había una comunidad que habitó de eremitas en el entorno de la iglesia. ¿Qué fue primero, si las cuevas o la iglesia? Probablemente lo primero fueron pequeñas cuevas y posteriormente, aunando esfuerzos entre todos, hicieron esta iglesia excavada dentro de la roca. Por eso se la llama iglesia rupestre. Se ve que se les quedó pequeño el eremitorio y como se estaban haciendo importantes monasterios en la zona, ya tenían oficio y conocían la técnica y el románico. Por eso la iglesia la hicieron siguiendo el orden románico. Esto es, labraron arcos fajones, arcos de medio punto, a lo largo de la nave de la iglesia. No eran necesarios, pero sí marcaban un ritmo y un estilo. El esfuerzo que hicieron el conjunto de los monjes fue posible porque todos habían autoaceptado, se habían autoimpuesto disciplinadamente una norma o regla de vida en común. Esta regla es la base de la eficiencia. Muy parecido hizo San Benito cuando promulga su regla monástica. Él veía que los monjes estaban dispersos, no se sabía si eran monjes o eran ermitaños, había desorden. Dicta la orden
la regla benedictina, en la que regula la forma de vida de aquellos monjes anacoretas, les hace vivir en común, divide el día en una serie de horas y organiza las tareas y la vida de los monjes. La regla benedictina, los monasterios dan lugar a un movimiento cultural y económico de gran vastedad que ocupa todo el occidente cristiano y que en alguna medida lleva en sí los gérmenes de nuestra cultura, de nuestra civilización. ¡Dios los bendiga, caballero! ¡En marcha! Con el inicio del siglo XI, en toda Castilla y León hubo un gran florecimiento del monacato. Y lo impulsaron los reyes de Castilla y León, fundamentalmente Fernando I y Alfonso VI. Querían modernizar el reino y la forma era conectarse con Europa. Así pues, adoptaron inmediatamente para sus monasterios la reforma que hizo Cluny de la regla benedictina. Pero fue el Concilio de Collanza, a mediados del siglo XI, donde se estableció, pero por decreto, que todos los monasterios benedictinos tenían que someterse a las reglas de Cluny y a ponerse en contacto con Cluny. Los monasterios son de vital importancia para los reyes en la Reconquista, y lo son porque es una estructura de colonización de un territorio. Máxime los benedictinos, que vienen con un espíritu muy europeo. No en vano, Cluny es la primera multinacional de Occidente. Cientos de monasterios con la misma regla y con el mismo espíritu a lo largo del territorio, proporcionando a los reyes una logística de la que carecían. El monasterio que mejor se conserva de todos y el no va más, es el monasterio de Silos. Primero fue visigodo, después lo reconstruye Fernán González, lo destruye Almanzor y es con Santo Domingo de Silos y la ayuda del rey Fernando I cuando se hace la gran reconstrucción y probablemente, casi seguro, el claustro bajo se construye con esta magnificencia y calidad que todos conocemos. Desde su fundación está regido por monjes benedictinos. Al principio se opusieron bastante a la reforma de Cluny. Su abad más famoso y el que dio la gran expansión al monasterio fue Santo Domingo de Silos, que fue un genio de la época. No solamente fue un gran constructor, sino que hacía milagros y convirtió al monasterio de Silos en una gran referencia para toda la región. Así que gracias a Santo Domingo, pues dejó de ser un oscuro monasterio en el Valle de Tabladillo para convertirse en uno de los más importantes monasterios benedictinos de Europa, ¿no? El abad Santo Domingo fue el gran impulsor del monasterio de Silos y el que sentó las bases de una enorme riqueza, influencia y poderío. La prueba es que, no contentos con el maravilloso claustro que habían hecho en el siglo precedente, a principios del siglo XIII levantan otro claustro sobre el anterior, y eso es excepcional en el románico. No hay más que ver el emplazamiento de Silos para ver que está en un descampado, pero la eficacia que tenían hacía que aquellas tierras que eran yermas, puestas en producción y en organización, pues eran rentables. Y alrededor del monasterio surgían enseguida poblaciones,
Por ejemplo, el caso del pueblo de Silos o el de Huerta, alrededor del monasterio de Huerta. Fue por esta eficiencia repobladora por la que los monasterios tuvieron tanto apoyo de los reyes y de los nobles, porque en realidad eran la punta de lanza de la colonización de los territorios que eran reconquistados, que les quitaban a los árabes y que tenían que poner rápidamente en funcionamiento. Por eso los monasterios reciben no solamente donaciones, sino también derechos. Derechos sobre las tierras, derechos sobre los molinos y, esta capacidad que tienen para desarrollar el territorio les dan un gran poder material. Y este poder material a los reyes muchas veces les sirve de contrapeso del poder que tienen los nobles. Estamos junto a la columna del poder. Esta columna es el rollo de justicia del monasterio de San Andrés de Rollo. Aquí no se ha subido nunca ningún político, ni tampoco se subía ninguna madre abadesa. Sin embargo, era el ámbito donde se ejercía la justicia por la señora de Horca y Cuchillo, que era la abadesa de este monasterio. Ella tenía jurisdicción sobre un territorio muy amplio. Afortunadamente, por lo visto aquí no se ajusticiado a nadie, pero es el símbolo del poder sobre un territorio que tenían las abadesas, o los abades en su defecto, en otros monasterios. Eran dueños y señores de un territorio. Cerca del monasterio de Silos están las impresionantes ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza, hoy arruinado por culpa de la desamortización, pero que es una de las glorias de Castilla. Fue fundado en el año 912 por el conde Fernán González. Como es habitual en los fundadores, mandaron enterrarse en el monasterio de San Pedro y allí tenían sus sepulcros el conde Fernán González y su esposa. Afortunadamente, con la desamortización, corrían peligro y se trasladaron para preservarlos a Covarrubias, en la Colegiata, donde reposan. Por cierto, muy cerca de la casa donde habitaron. No se lo van a creer, pero hace 1000 años estas ruinas albergaron el monasterio benedictino más poderoso de Castilla y León. Sus dominios se extendían desde Toledo hasta el Cantábrico. Estaba bajo la advocación de San Facundo y San Primitivo, y a finales del siglo XI ya dependían de él 130 monasterios. Bueno, el monasterio estaba en la órbita de Cluny. Cluny era la gran multinacional monástica europea. Se construyó en parte con dinero español. Era el que le mandaban los reyes Fernando I y Alfonso VI de lo que recaudaban de los parias, es de las parias, que eran los tributos que cobraban a los reyes moros por no darles caña, ¿no? No solamente era una multinacional en la construcción, porque venía dinero de todos los países, sino en el mantenimiento. Cluny se sufragaba y se sostenía con dinero que le enviaba cada monasterio que dependía de él. Dependía para bien, porque se pasaban monjes de Cluny a los monasterios y se pasaba sobre todo el saber, el conocimiento, etcétera, etcétera. Estas pobres imágenes de las ruinas no pueden darles a ustedes una idea de lo magnífico, de lo espléndido que era este monasterio de Sagún.
Pero la prueba de que era grandioso es que Alfonso VI lo eligió como lugar de enterramiento para él y para sus esposas. Bueno, no todo van a ser ruinas, no todo van a ser ruinas. Aquí tenemos un monasterio entero, el de San Pedro de las Dueñas. Y fíjense que era un pequeñito monasterio que dependía de Sahagún. De él a la vez dependían más de 50 pueblos de León, Valladolid y Palencia. Este monasterio, que era imponente, pues tenía riquezas suficientes como para acometer la construcción de una gran iglesia, expresión de su poderío, que querían que fuera una imitación de la de San Isidoro de León. Lo que pasa que iniciada la obra, bueno, pues vinieron los problemas presupuestarios y tuvieron que acabarla en ladrillo por limitaciones presupuestarias. Aquí en Oña se levantó en el siglo XI el monasterio de San Salvador, que fue uno de los más importantes de Castilla y León. Dependieron de él 70 monasterios y 300 iglesias de la región. Y bueno, la leyenda de la fundación es fantástica porque atribuye a Sancho García, conde de Castilla, la erección del monasterio para hacerse perdonar el que mató a su madre, que a la vez le había querido envenenar a él porque ella quería casarse con un rey moro y desheredarle probablemente. El sucesor, Sancho III, el mayor de Navarra, fue el que puso el monasterio bajo la observancia cluniacense. Como todos los monasterios importantes, pues fue panteón real en relación con los reyes de Castilla y Navarra. Están reyes de Castilla, el conde don Sancho, la esposa doña Urraca, el infante don García, el rey Sancho de Castilla y sobre todo el más importante, el rey Sancho el mayor de Navarra. Para la vida de los monasterios es fundamental el mecenazgo, lo que hoy se llama el mecenazgo, la relación directa con la nobleza y sobre todo con la realeza. Los monjes, con sus oraciones y sobre todo enterrándoles y luego rezando de por vida, garantizan la salvación de los reyes y de los nobles. Y estos a su vez les compensan pues dándoles rentas, dándoles fincas, dándoles privilegios, de forma que los unos garantizan la vida confortable a los otros y los otros garantizan la salvación eterna de las almas de los benefactores. De los monasterios que dependían de Oña, uno de los que mejor se conservan es este de Santa María de Mave. Es un monasterio del siglo XII que tiene una particularidad, es de una gran pureza de líneas, sus tres ábsides, el cimborrio, un monasterio perfecto, ¿no? Y bueno, tiene una particularidad, que a pesar de ser monasterio benedictino, en los capiteles, en la labra, en el espíritu, tiene mucho del espíritu cisterciense. Aquí en Carrión de los Condes, a la vera del río Carrión, se refundó en el siglo XI por el conde Gómez Díaz el gran monasterio en honor de San Zoilo, mártir cordobés. La verdad es que fue muy rico, y la prueba de que fue muy rico está en que cada generación de monjes hacía una transformación. El claustro románico se destruyó, hicieron un claustro gótico tardío, la iglesia románica dio paso a una gran iglesia renacentista que oculta todo el monasterio románico salvo la portada recientemente descubierta.
Dan prueba de la importancia y del poderío que tenía el monasterio los sarcófagos que hoy en día se exhiben en esta iglesia renacentista, que sustituyó a la románica, y donde están enterrados los nobles, fundamentalmente los pertenecientes a los Beni Gómez de Carrión de los Condes. Enseguida, después de su fundación, se situó en la órbita de Cluny. En ese momento alcanzó un gran esplendor, de forma que fue prácticamente la cabecera de los monasterios benedictinos de toda España. Allí se celebraron 2 concilios y allí eran armados caballeros, reyes y nobles. Los monasterios tenían cada vez más poder y más control sobre el territorio. Esto provocaba el descontento de los campesinos. En concreto, en Sahagún se sublevaron por 2 veces, en el siglo XI y en el siglo XII, contra el poderosísimo monasterio de San Benito. Los monjes benedictinos, a partir del hora et labora, pues se fueron haciendo ricos. Entre donaciones, explotación de fincas, molinos, etcétera, pues la pobreza se quedó un poco a un lado y se gastaban el dinero en adornos, no solamente en los capiteles, sino que ornamentaban las iglesias, empezaron a pintarlas, etcétera, etcétera. Bueno, un lujo. Para combatir esto vino la Reforma Cisterciense, de la cual San Bernardo de Claraval estableció unas bases que obligaban a quitar la ornamentación del monasterio cisterciense y aumentar el tiempo dedicado al canto, al rezo, sobre el tiempo del trabajo. Aquí en Moreruela, estas ruinas imponentes de lo que se cree que es el primer monasterio que implanta el cister en España, son la muestra de la elevación, grandeza y simplicidad que la orden intenta implantar en su norma. La reforma cisterciense contra los excesos benedictinos surge también en Francia, en Citeaux. Los cistercienses vestían de blanco, por eso se les llamaban los monjes blancos. El cister sigue también la regla de San Benito, lo que pasa es que son mucho más rigoristas. Quieren aplicarla estrictamente y por eso vuelven a los orígenes, a la pobreza, a la obediencia, y lo que hacen es trabajar más y estudiar menos para aprovechar el tiempo. La multinacional cisterciense funcionaba como una federación. Cada casa tenía su autonomía, pero luego se reunían todos los abades cada año para distribuir en común las cargas y los beneficios de toda la orden y para ayudarse mutuamente. El cister contó enseguida con el apoyo de la realeza y de la nobleza. Hombre, los reyes, la monarquía, necesitaban lugares dignos para el recogimiento de las solteras y las viudas de la familia real, con criadas y todo, evidentemente. De ahí la importancia y la grandeza de los monasterios que hicieron en Castilla y León, sobre todo Alfonso VIII, con las huelgas reales, donde se fue retirando la parte femenina de la familia real. Bueno, este es el motivo de fundación, y hay otro también, claro. En la carta fundacional, Alfonso VIII también señala que deseaba obtener en la tierra la remisión de sus pecados y después un lugar con los santos en el cielo. Hombre, rey en la tierra y salvado en el cielo, de eso se trataba. Y aquí han reposado durante 800 años el bueno del rey Alfonso, su esposa doña Leonor y muchos reyes de Castilla. Bueno, en paz no, porque las tropas de Napoleón levantaron las tapas de los sepulcros para saquearlos en busca de las riquezas y tesoros que escondían. Los cistercienses, en su búsqueda de Dios y de la soledad para vivir la pureza de la regla, buscaron lugares muy apartados. Por ejemplo, este es el caso de Huerta, enclavada entre los reinos de Castilla y de Aragón. También se atribuye la fundación a Alfonso VIII. Y aquí siguen, después de 800 años, practicando la misma regla cisterciense. ¿Qué permanece del cister primitivo en la regla actual y en la vida de hoy? ¿Qué es lo que más llama la atención y que llamó en su tiempo y que sigue llamando hoy a nuestra sociedad? Yo creo, personalmente, y en mi caso, ha sido la sencillez.
Pfister busca la simplicidad, lo genuino del hombre. Lo genuino del hombre y lo genuino del creyente. Y precisamente, en cierta medida, lo consiguieron. Vieron que buscaban pues, bueno, una vida dedicada al trabajo, dedicada a la oración, dedicada también a la formación intelectual. ¿Ustedes son felices? Intentamos serlo. La felicidad es una meta a la cual llegaremos con el tiempo y es también un don que Dios nos da. Parece que llaman a misa. Ya nos llaman. Muchísimas gracias, Padre Alfonso. Igualmente. Esta soledad en que se emplazaban los monasterios imponía, frente a un cierto individualismo que tenían los benedictinos, una vida compacta, donde la regla se aplicaba muy estrictamente y esta primacía de la oración y de la vida espiritual y del trabajo sobre todos los demás les hacía vivir con una gran eficacia la regla. Este es el caso del monasterio de San Andrés de Arroyo, monasterio femenino del norte de Palencia, en el cual, vamos, nunca abandonaron, ni siquiera en la desamortización, las monjas el monasterio. Fundamental es el culto divino, el canto y el rezo en la iglesia. Eso. ¿Siguen manteniendo las mismas horas Sí, de todo. maitines, Todo, laudes? y todas las horas, tercia, sexta, nona, todo, completas, vísperas, todo. Con los oficios divinos, el Todos los canto. oficios divinos. En realidad esa es la esencia de la vida monástica. Esto es lo principal en la vida monástica. Si esto perdemos, lo hemos perdido todo. ¿Y ustedes son felices aquí? Ay, felicísimas. O sea que el Y mundo... no cambiaría mi vida, no cambiaría ni esta orden, ni estas hermanas, por nada. También aquí en Gradefes, en el monasterio de Santa María, una comunidad de monjitas mantiene vivo el monasterio y la tradición de los rezos durante las 7 horas de rezos al día. Bueno, es un monasterio cisterciense espectacular, de una gran pureza. Destaca sobre todo la girola, que, bueno, se llama girola porque es la que gira alrededor del altar central, de la capilla central. Son 7 tramos abovedados de crucería que dan continuidad a las naves laterales y permiten, bien sea la procesión o bien sea la peregrinación. Cuando un monasterio cisterciense había conseguido el éxito, mandaba a 12 monjes a imitación de Jesucristo con un abad o abadesa a fundar otro monasterio. Así, bueno, colonizaron prácticamente toda la cuenca del Duero. Como eran devotos de la Virgen, ponían a los monasterios el nombre de Santa María. Santa María de Valbuena, Santa María de Palazuelos. Con los cistercienses la historia se repite. Les pasa lo que a los benedictinos. Trabajan con eficiencia, reciben donaciones de reyes y nobles, total, que se hacen ricos. Y cuando se hacen ricos, pues la vida inicial se relaja, las costumbres se disipan y vienen otros con el mismo rigor que vinieron ellos a reformarles o a encontrar un sitio en la sociedad y en la sociedad religiosa.
No solo surgió el císter en Francia, también surgieron los premonstratenses o mostenses en el siglo XII. Estos seguían más bien la regla de San Agustín y eran canónigos regulares. Cantaban, pero vivían fuera del monasterio y se dedicaban a las parroquias. Este monasterio de Aguilar de Campo fue uno de los más importantes de los más de 30 que llegaron a tener en toda España. El fundador de la orden fue San Norberto, y los canónigos pues salían del monasterio, atendían las parroquias, es decir, se dedicaban a la evangelización del común de las gentes. No vivían en el monasterio encerrados como las otras órdenes, estaban más abiertos a la sociedad. Este es San Norberto, fundador de los premonstratenses. Es otro reformador como Bernardo. En vez de como aquel reformar a los benedictinos en un sentido más rigorista, él agrupa a los canónigos agustinos que vivían dispersos atendiendo a las parroquias. Les hace vivir una vida intermedia entre lo monacal y lo exterior. Mantiene los 3 votos y tiene una gran dedicación a la caridad, a la atención a las almas y a los peregrinos, los enfermos y los desvalidos. Su expansión en esta zona es a mediados finales del siglo XII. Lógicamente también buscan las tierras buenas del Duero, por eso se implantan en Retuerta. No tienen estilo propio, sino que huyen también un poco como los cistercienses de la ornamentación benedictina, copian a los cistercienses. Igual que hacen los cistercienses, pues colonizan tierras vírgenes, emprenden cultivos, montan molinos, todo un tinglao económico que desarrolla la zona. También estos son una multinacional. Tienen una red de monasterios conectados y llegan a ser, entre abadías y prioratos, hasta 1.300 en toda Europa. Con el tiempo la orden se relajó y les pasó de nuevo lo que a los benedictinos, y posteriormente a ellos vinieron otras órdenes puristas para sustituirles, para aplicar la regla con más rigor, los trapenses, o también para predicar, para abrirse a la sociedad, los dominicos, y también para dar ejemplo de pobreza, los franciscanos. Pero esto ocurrió ya después del románico, en los siglos XIII y XIV. San Benito decía que el monasterio era la casa de Dios. Por lo tanto, los monjes, cuando construían el monasterio, tenían que plasmar la belleza, la pureza, la elevación de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, la morada de Dios, donde ellos dedicaban toda su vida a alabarle, a glorificarle. Todas las personas que visitan monasterios se asombran de lo bien emplazados que estaban. No hay de qué, porque primero tenían todo el territorio para ellos, instalaban los monasterios en despoblado. En segundo lugar, la regla benedictina, que tiene muchos siglos de experiencia, aconsejaba situar el monasterio al abrigo de los vientos, fundamentalmente o principalmente en un valle abierto al mediodía, con una montaña a ser posible que proteja al norte, cerrado al levante para evitar malos vientos y abierto al poniente, cerca de un cauce de un río no demasiado grande, con un arroyo dentro del recinto monástico y rodeado de abundantes bosques y huertos, o los propios huertos que hacían en los monjes en las tierras circundantes que rodeaban al monasterio. Los monjes iban a vivir toda su existencia en un mismo emplazamiento. Por esta razón tenían que elegirlo muy bien. Era fundamental, evidentemente, la belleza del lugar,
pero también que fuera un sitio práctico y sobre todo con agua. El agua era vital para la buena marcha de un monasterio, para la higiene, para el cultivo de la huerta, para mover los molinos e incluso para cultivar peces. Había piscifactorías en algunos casos en los monasterios. Cuando no tenían agua en el monasterio lo traían igual que hacían los romanos. El monasterio de Carracedo de León nos muestra los restos que todavía quedan del sistema de agua que utilizaron. Pero en la mayor parte de los casos el agua estaba en el propio monasterio. Incluso tenía extraordinarios manantiales dentro. Esta es la cerca o muralla que protegía todo el recinto monástico. No solo las dependencias de los monjes, sino también las dependencias auxiliares. Un monasterio era una pequeña ciudad que tenía que tener dentro de sus muros todo lo necesario para la vida completa, no solo de los monjes, sino también de los criados y de los visitantes. Por lo tanto, tenía talleres, hospedería, habitaciones de los legos, molino, etcétera, etcétera. Esta cerca albergaba todo el recinto monástico con todo lo necesario para la vida calma y tranquila en autarquía de aquellos recintos. En un monasterio no solamente vivían los monjes, que eran el alma del monasterio. Estaban los novicios que iban a ser los futuros monjes, los hermanos, los legos, los criados, y también estaban los enfermos de la enfermería y, bueno, los peregrinos y los pobres que acudían periódicamente a recibir sustento entre las paredes del monasterio. Pero los señores, los verdaderos protagonistas del monasterio eran los monjes. Estos tenían un recinto especial para ellos. Todavía lo tienen en los monasterios que visitamos. Este recinto se llama clausura. Y dentro de la clausura no pueden entrar más que las personas que ellos autorizan y cuando las autorizan. Así pueden gozar del sosiego, de la paz y de la quietud para realizar su vida monástica y dedicarse con paz y tranquilidad al culto divino. El claustro era la dependencia más importante del monasterio desde el punto de vista urbano. Es la plaza mayor del monasterio. En su entorno se sitúan todas las dependencias del mismo, fundamentalmente la iglesia, que se sitúa al norte, y el refectorio al sur. Es un lugar de intimidad, es un lugar de recogimiento. En torno a él paseaban los monjes y trabajaban y oraban. Y eran los claustros, como en este maravilloso de Silos, el más emblemático de España, donde los canteros dejaban las mejores muestras de su arte. Se esmeraban sobremanera en las labras de los capiteles y todos los monasterios competían por tener el claustro mejor esculpido y más brillante de todo el románico. Este claustro de Silos que están viendo es uno de los más hermosos del románico, no solo del románico español, sino de todo el mundo. No es cuadrado, los cuatro lados son distintos, los ángulos no son rectos, el número de arcos de cada panda del claustro lateral no es el mismo, pero la variedad de la labra, la inclinación o entrecruzamiento de las columnas, la belleza de los frisos de las esquinas y el hecho de alcanzar su construcción un periodo tan largo, porque se empieza en el siglo XI y se acaba en un segundo claustro, cosa excepcional en el siglo XIII, le convierten en una joya del románico y en uno de los lugares donde la degustación artística, el placer de su contemplación y de su recorrido no tiene parangón. Han sobrevivido muy pocos claustros románicos y es por culpa de las transformaciones de los monasterios. En algunos casos el claustro original sobrevive porque se ha hecho otro al lado. Es el caso de las claustrillas de las Huelgas Reales de Burgos, que ahí le tenemos tan hermoso, pero que convive con otro claustro que se hizo ya en época de Fernando III Sano.
Cada claustro tiene 4 alas o panes y cada una de ellas tiene una función precisa. El ala más importante, evidentemente, es el que está junto a la iglesia, tiene la función religiosa. Normalmente también está el scriptorium o el librarium y tiene allí los libros para la lectura, con una función cultural espiritual. En otro lateral será el del capítulo, que también tiene que ver con el gobierno del monasterio. Y el resto ya tiene más que ver con el cuerpo, son los que dan a la silla o el refectorio. En medio suele estar la fuente. Todavía en la actualidad, los claustros son capaces de trasladarnos a un ambiente de silencio, de paz y de quietud, que es el que durante siglos han disfrutado los hombres. Una de las características de la iconografía románica es la riqueza en la decoración, en los capiteles, fundamentalmente animales, escenas bíblicas, etc. Escenas fantásticas. La reforma cisterciense viene a combatir este lujo, esta profusión que podía distraer a los monjes y a las monjas. Este es un grandísimo ejemplo, uno de los mejores que conocemos, de la perfección que se alcanza en la talla románica en la época cisterciense. La decoración es simplemente vegetal. Aquí se hace a base de una pieza, de un elemento que se llama el trépano. La piedra recién extraída de la cantera es blanda y permite al cantero introducir el trépano y hacer una labra de una finura desconocida hasta entonces. Esto es posible porque la piedra sale blanda de la cantera y con el paso del tiempo carbonata y endurece. Es la joya de la corona de este monasterio y probablemente uno de los mejores capiteles de escultura románica y cisterciense que se conoce. Curiosamente, uno de los claustros más atractivos, más misteriosos, más cargados de misterio y de, vamos a decir, de energía, es un claustro que no tiene cubierta ni uso actualmente, el de San Juan del Río. Cuatro lados distintos, irregular, pero en parte su atractivo se debe a la ruina que ha padecido y al exotismo de sus arcadas, originarias en la orden militar a las que fue asignado este monasterio, a partir de su cesión a la orden de San Juan de Jerusalén, que trajo el exotismo de las formas orientales que supieron plasmar maravillosamente los canteros con estos arcos entrelazados que cabalgan sobre las columnas a la vera del Duero y del Monte de las Ánimas, dando al lugar un halo de romanticismo que también recogió Gustavo Adolfo Bécquer en la leyenda El Rayo del Día. Esta fuente casi huérfana de claustro es lo único que queda de aquella presencia de los monjes en este monasterio de Bujedo. El susurro que produce el agua, la quietud que nos sugiere, la calma que nos da, el sosiego que mete en el alma, es un poco el reflejo de aquella paz y soledad que un día hubo entre sus arcadas. La iglesia era el edificio principal del monasterio. Era no solo la casa de Dios, era el cuerpo místico de Cristo. Allí rezaban los monjes, allí realizan varias veces al día los oficios. Por eso ocupaba el lugar más importante. Era el sitio más ornado, el que tenía los mejores materiales, el que estaba mejor construido.
Nos admiran las iglesias cistercienses porque recogen todas estas características que ha citado la Iglesia, pero además quitan el adorno. Y por lo tanto, la desnudez de la Iglesia, la sencillez de la misma, la potencia que tiene la piedra y la espiritualidad que emana de su elevación son el reflejo perfecto de aquel misterio espiritual del siglo XII. La iglesia se emplaza en el lateral norte del claustro, entre otras cosas porque, como es la edificación más grande, protege al resto del monasterio de los vientos dominantes. El ábside se orienta mirando a Jerusalén. Desde la clausura se accede por una puerta muy señalada, desde el dormitorio por una escalera casi vertical, y como los fieles también tienen que acceder o poder acceder a la iglesia, entran por los pies de la iglesia desde el exterior. El único punto donde se juntaban los monjes y los fieles de un monasterio era la iglesia. Los monjes entraban por la puerta del claustro y los fieles por una puerta como la que tengo a mi espalda, que bueno, era donde eran evangelizados, asistían a los oficios y de paso contribuían con sus óbolos al sostenimiento de la comunidad cuando ésta había perdido pues la importancia o los favores del rey o del noble. Para ayudar a esto estaban las reliquias, que atraían a los fieles. En aquella época había verdadero furor por las reliquias y una gran devoción por los mayores santos y por las mejores reliquias. En aquella época las vestimentas de los santos, los trozos de la cruz de Cristo, las lágrimas de la Virgen, los huesos de un santo martirizado o las coronas de espinas eran objetos de culto y veneración. Lógicamente, eran los tesoros más preciados que tenían las iglesias y los monasterios. Y se guardaban en unas cajitas llamadas relicarios que eran de oro, plata, piedras preciosas o marfil. Eran, sin duda, el tesoro más valioso que tenían los monasterios. El número de peregrinos que acudían a un monasterio estaba en relación directa con la fama y la importancia de las reliquias. Y el número de visitantes tenía una relación muy grande con los donativos o limosnas que se daban en el monasterio. Por lo tanto, todos competían por tener las mejores y más famosas reliquias. De aquí que hubo un verdadero tráfico de reliquias en aquella época. La sacristía se situaba entre la iglesia y la sala capitular, en la sala este del claustro. Era una pequeña habitación donde se guardaba la ropa litúrgica, los objetos del culto y donde se vestían los monjes antes de la celebración. También tenía un armario donde se guardaban los libros litúrgicos. En el lateral este del claustro se sitúa la sala capitular. Se identifica a primera vista porque normalmente tiene 3 arquitos primorosamente labrados que la separan del claustro. Aquí se realizaba el gobierno de la comunidad y del monasterio. Aquí se elegían a los abades y se realizaban los capítulos de faltas donde unos monjes les decían a otros las molestias o lo que les causaban, o alguno hacía la confesión general y su autoinculpación. Por eso se llama actualmente, o se dice actualmente, que voy a llamar a capítulo. El nombre viene de la sala capitular y de lo que allí se hacía. Aquí se sienta la madre abadesa de este monasterio y aquí se han sentado a lo largo de 800 años todas las madres abadesas y el resto de la comunidad en el ámbito de la sala capitular, que es el lugar del gobierno de la comunidad. Se llama sala capitular o capítulo porque aquí es donde tenían obligación, según la orden benedictina, de meditar la regla, del mismo modo que en la iglesia se meditaba el Evangelio. Es el lugar segundo en importancia del monasterio después de la iglesia y normalmente son grandes arquitecturas, espectaculares arquitecturas que dan fe de la solemnidad de los actos que en ellos se realizan.
La sala capitular era, por antonomasia, donde el abad ejercía su autoridad. Entre otras cosas, en esta sala se elegía a los abades, democráticamente, y todavía se les sigue eligiendo. Hubo veces donde los abades no los nombraba la comunidad, sino los señores feudales, los obispos o los reyes, que designaban a dedo el abad que iba a gobernar el monasterio. Y él se encargaba del gobierno de toda la comunidad, como indica expresamente la regla de San Benito, porque era, sobre los 12 monjes y sobre el resto, el representante de Jesucristo en el monasterio. Ustedes tienen una gran autonomía aquí en el monasterio. Sí. Usted es abadesa electa. Electa por la comunidad. ¿Cada cuántos años hacen elecciones? Bueno, antes ha sido por 6 años, hoy lo tenemos por tiempo indeterminado. Esta costumbre democrática está desde los tiempos de San Bernardo. Sí. O sea que ustedes son abades electos prácticamente por la comunidad. desde el siglo XI-XII, Sí. Indefinidamente. Indefinidamente, sí. Bueno, esto parece que Sí. es una lección de democracia para otras instituciones, ¿no? Sí. ¿Hacen ustedes campaña electoral? No, por Dios. No, era una broma. Según la regla, los monjes debían de dormir todos juntos, es decir, en un mismo dormitorio, en camastros, separados a una cierta distancia, con un monje vigilando para evitar que tuvieran tentaciones y realizaran actos pecaminosos. El único que tenía el privilegio de no dormir en el dormitorio común era el abad. El padre abad era el único al que le estaba permitido tener, bien sea una habitación propia o una casa dentro del recinto monástico, pero de su incumbencia y privacidad. En el lado oriental del claustro estaba la sala de los monjes. En este lugar el abad les daba las herramientas para los trabajos que tenían que realizar en el día. Y también en este lateral solía estar el escriptorio, que era el sitio donde los monjes escribas copiaban los manuscritos, que a veces adornaban con extraordinarias miniaturas. Esta labor que desarrollaron los monasterios contribuyó no solo a preservar la cultura clásica, sino a transmitirla y enriquecerla hasta nuestros días. La Biblioteca de Silos en el medievo era un centro del saber y de espiritualidad, y los documentos que en ella se guardaban eran muy importantes. No solamente los que se guardaban, sino los que se fabricaban, porque en las bibliotecas, en los escriptorios de los monasterios se elaboraban los códices. Estamos con el padre bibliotecario. Sí. Padre, es muy complicado, era muy complicado hacer un códice. Pues evidentemente sí era complicado, porque tenga presente que tenían que preparar primero las pieles, había que lavarlas, pulirlas y después prepararlas para la escritura, o sea, hacer todo el rayado de las líneas, preparar las tintas, o sea, era una tarea un poco compleja, en la cual intervenía pues buena parte de la comunidad, o de los monjes, podían ser pues quizá unas 6 o 7 personas, entre los que preparan las pieles, las tintas, y los que escriben, y después los que iluminan el manuscrito. Posiblemente pues cada manuscrito, según el número de folios, se llevaba pues un buen número de pieles de ovejas o de carneros, ¿no? Pues alrededor de unas 70 ovejas o carneros para un total, un manuscrito como podía ser este, de unas 300 y pico folios, ¿eh? ¿Cuántas obras pudo tener en la época de máximo esplendor medieval el monasterio de Silos? Lo que conocemos por los catálogos, yo creo recordar que son alrededor de 200 manuscritos, ¿eh? Es una cifra importante para que... Es una cifra importante y bastante considerable, porque bueno, los manuscritos se conservan y se van pasando de unos a otros. Estamos en Silos, que como monasterio, como gran monasterio, no solo era un centro del saber y de transmisión de la cultura, un centro de espiritualidad, sino que también era un centro de oficios.
de transmisión de los oficios, los clásicos oficios, la cantería, la herrería, la madera. Bien, pero también un oficio que actualmente prácticamente está en vías de extinción, el de la orfebrería y el de esmalte. Estamos con el hermano Regino en su taller del monasterio de Silos. Es el último alquimista del siglo XII en nuestros días. ¿Cuántos años lleva en la alquimia del esmalte? En el taller llevaré pues de 25 a 30 años, pero en el monasterio llevo 56 años. ¿Qué está haciendo ahora? Estoy rellenando aquí una escena del martirio de Santo Tomás. Aquí están los que le están apedreando y estoy empezando ahora a rellenar a Santo Tomás. Aquí estoy diciendo la aureola, el mimbo, y luego le voy a poner ahora pues todo esto. Estoy rellenando para hacer una arqueta de esmaltes. Aquí se trabaja hoy día como se trabajaba en el siglo XI. Hombre, tenemos otros adelantos y eso, pero el método es igual. Yo he querido hacer la escuela del maestro de Silos. Yo, por ejemplo, cuando me mandó el padre Abad a hacer el retablo de la Capilla del Santo Moral Milenario, pues hice eso, fiándome mucho en los frontales medievales, sobre todo el del maestro de Silos. Puse los colores que él empleó y todo eso, aunque es un esmalte del siglo XX, pero las técnicas y el esmalte es igual. No se diferencia más que en la antigüedad. Porque el maestro de Silos, claro, es un famosísimo orfebre. Sí, y sobre el maestro antiguo de Silos era único. El frontal de Silos, que estaba para el sepulcro del santo, esa es la pieza mejor de esmalte de Europa. El frontal de Silos es un gran rectángulo de cobre esmaltado. Tiene casi 2 metros. Está representado Jesucristo al que rodean los 12 apóstoles. Se hizo para cubrir el sepulcro de Santo Domingo de Silos, cuando le trasladaron al interior de la iglesia para que le veneraran no solo los monjes, sino los miles de devotos que venían desde todos los lugares. Esta impresionante obra de arte se realizó en el monasterio de Silos hacia mediados del siglo XII. Fue el mejor momento de este monasterio en la cultura de los esmaltes, al estilo de la ciudad francesa de Limoges, y desde aquí se surtió y se proveyó de objetos litúrgicos a multitud de iglesias en aquel tiempo. Los monjes no solamente rezaban, realizaban trabajo intelectual, la lectura o la escritura, sino que también tenían obligación de trabajar manualmente, sobre todo los cistercienses, fundamentalmente en la huerta. La huerta era importantísima para el trabajo de los monjes, evidentemente, pero también para el sustento del monasterio. Y era autónoma, tenían toda clase de verduras, hortalizas y frutales. San Benito concibió el monasterio como un lugar utópico pero autosuficiente. La actividad económica fundamental era la agricultura, también la ganadería. Esta la realizaban los criados, no solo los del monasterio, sino los de todas las fincas dependientes del monasterio. Los cistercienses se aplicaron todavía más al trabajo manual. Por eso sus conventos eran auténticas escuelas agrícolas. Por esta enorme capacidad que tenían los monasterios para colonizar tierra, tuvieron un papel determinante en la repoblación de los territorios reconquistados en el Duero. El cultivo del cereal para la fabricación del pan y, por lo tanto, la posibilidad de construir molinos sobre los cauces de agua fueron una de las principales preocupaciones de todos los monasterios. Prácticamente no había ninguno que no tuviera un molino dentro del propio recinto monasterio. Así como la iglesia era el lugar más importante para el alimento del espíritu, enfrente de la iglesia se situaba el refectorio, que era el lugar donde se realizaba el alimento del cuerpo. También para los monjes el alimentarse era una función cuasi religiosa y espiritual. Por eso daban a los refectorios una importancia arquitectónica bastante considerable. En los monasterios benedictinos se situaba en el lateral sur
paralelo al claustro, y en los cistercienses era perpendicular. Son estos, los cistercienses, los que realizan los refectorios más espectaculares, como por ejemplo el caso del monasterio de Santa María de Huerta, que es un refectorio que no tiene nada que envidiar a muchas iglesias monásticas. Los monjes comían en silencio, y en el refectorio había un pequeño púlpito donde se realizaban lecturas piadosas que alimentaran el espíritu, mientras los monjes alimentaban más o menos frugalmente el cuerpo. En alguna medida, la comida, la cena, era una conmemoración de la reunión de Jesucristo con sus discípulos y un recuerdo de la última cena. Junto al refectorio, en buena lógica, estaba situada la cocina, y la cocina estaba al lado de la despensa. La comida, según la regla de San Benito, tenía que ser muy frugal. 2 comidas al día, verduras, legumbres, pan, aceite, vino, bueno, comida mediterránea de lo más saludable según los médicos de la dietética moderna. De vez en cuando huevos y carne. Carne más de aves que de caza. Y los días de abstinencia, pescado. La cocina se hacía en grandes perolos de hierro que colgaban de la chimenea. Y todos los monjes, incluso el abad, tenían que tener un servicio de cocina por turno. En casi todos los monasterios la cocina era la misma para los monjes que para los legos o conversos. Estaba situada en medio de los 2 refectorios. Cerrando el cuadrado del claustro, en el lado occidental estaba la cilla. La cilla era el granero, la bodega, donde se guardaban las provisiones del monasterio. Solía tener 2 pisos. En el de abajo, pues se guardaban los vinos y las cosas que tenían que estar más frescas. Y en el de arriba, el grano. Tenía una puerta que daba al exterior, por donde entraba normalmente el grano o las provisiones que se compraban fuera del monasterio, y otra puerta que daba a la huerta y otras dependencias monásticas. Y después de la vida, pues viene la muerte. Los monasterios reservaban uno o varios lugares para enterramientos. El de los monjes solía ser bastante sencillo, solía estar al norte de la iglesia, en los laterales del claustro o en el mismo patio del claustro, y sin embargo reservaba importantes lugares para el enterramiento de benefactores, reyes o nobles en las zonas principales de la iglesia. La época románica era una época eminentemente espiritual, y la salvación del alma era la mayor preocupación de aquellas gentes. Por eso los que tenían bienes o riquezas materiales trataban de asegurarse la salvación del alma, consiguiendo que los monjes realizaran durante muchos años o perpetuamente misas y sufragios por su eterno descanso. Por eso realizaban grandes donativos, les daban posesiones, les dejaban la herencia y, bueno, a cambio de un lugar importante del enterramiento, pues conseguían la salvación eterna. El pueblo ya no se enterraba en las iglesias, pero la nobleza y los señores elegían a los monasterios como el ámbito más adecuado para morada eterna. Las misas que se decían por el descanso de su alma, la elección del lugar, pues era un sufragio importante y un medio de subsistencia y de vida para aquellos monasterios. Esto originaba disputas entre colegiatas, catedrales y monasterios para ver quién era el que se llevaba el noble a su sepulcro. En el fondo, aquellos hacendados y benefactores pensaban que cuanto más cerca del altar estuviera su sepultura, más cerca de Jesucristo iba a estar su lugar en el reino de los cielos. En el lugar más apartado del monasterio se emplazaba la cámara del tesoro. Era una necesidad para el monasterio. Allí guardaban los monjes
pues los donativos en joyas o en efectivo, dinero de transacciones y sobre todo los documentos. De ellos los más valiosos, que eran los códices miniados por una parte y las escrituras o cédulas de propiedad de las heredades y fincas que garantizaban el sustento del monasterio. Han pasado cerca de 1000 años. De muchos monasterios solo nos quedan las ruinas, pero alguno de ellos, como el de Silos, todavía sigue vivo y entre sus paredes alberga una comunidad monástica benedictina que, con el abad al frente, sigue bajo la regla de San Benito, viviendo como vivían aquellos monjes que se dedicaban y se dedican al culto divino, al estudio y al trabajo manual. Hace unos 1000 años, en estas tierras del norte de España, donde estaba la resistencia frente al Islam, hubo un extraordinario florecimiento de la vida monástica que tuvo probablemente su origen en los eremitorios. Esta vida monástica fue muy importante tanto para la repoblación como para la divulgación del arte románico. Los eremitorios eran cuevas en las montañas donde los eremitas, anacoretas, se retiraban para vivir en la soledad, una vida contemplativa y en pobreza, siguiendo el ejemplo de San Antonio Abad y de San Pedro Ermitaño. Esto que ven aquí es una cueva poblada en tiempos por un eremita. Estamos en Olleros de Pisuerga y como esta cueva, al lado de esta roca, había otras muchas. Había en aquellos tiempos del medievo, hacia el siglo VI, VII, VIII, una colonia de ermitaños que poblaron las cuevas al borde del río Pisuerga. Vivían diseminados y próximos. De aquí surgieron los monasterios. De la proximidad de unos con otros se agruparon y se formaron los monasterios. No queda práctica gérmenes de nuestra cultura, de nuestra civilización. ¡Que Dios los bendiga, caballero! ¡En marcha! Con el inicio del siglo XI, en toda Castilla y León hubo un gran florecimiento del monacato. Y lo impulsaron los reyes de Castilla y León, fundamentalmente Fernando I y Alfonso VI. Querían modernizar el reino y la forma era conectarse con Europa. Así pues, adoptaron inmediatamente para sus monasterios la reforma que hizo Cluny de la regla benedictina. Pero fue el Concilio de Collanza, a mediados del siglo XI, donde se estableció, pero por decreto, que todos los monasterios benedictinos tenían que someterse a las reglas de Cluny y a ponerse en contacto con Cluny. Los monasterios son de vital importancia para los reyes en la Reconquista, y lo son porque es una estructura de colonización de un territorio. Máxime los benedictinos, que vienen con un espíritu muy europeo. No en vano, Cluny es la primera multinacional de Occidente.
cientos de monasterios con la misma regla y con el mismo espíritu a lo largo del territorio, proporcionando a los reyes una logística de la que carecían. Ya nada y no sabemos cómo eran los primeros monasterios previos a la Edad Media. Lo que sí sabemos es que los eremitas, pues para poder orar en común, construían la iglesia, que era el lugar más confortable y más solemne, y era donde ellos celebraban el culto. Este es el caso, por ejemplo, de esta iglesia de Olleros que estamos viendo, donde consiguieron excavar un gran espacio dentro de la roca que les sirvió de iglesia. Los ermitaños que estaban dispersos en las cuevas de la montaña se reúnen en una cueva mayor que la utilizan para el culto. Probablemente es un lugar de culto más antiguo, pero les es insuficiente para el número de ermitaños que hay. Entonces deciden cavar en las entrañas de la montaña, hacer una cueva mayor y darle un orden, darle un ritmo. Ese ritmo es el ritmo imperante en aquel tiempo. Es una iglesia románica, una auténtica iglesia excavada en la roca. Aquí en Olleros está claro que había una comunidad que habitó de eremitas en el entorno de la iglesia. ¿Qué fue primero, si las cuevas o la iglesia? Probablemente lo primero fueron pequeñas cuevas y posteriormente, aunando esfuerzos entre todos, hicieron esta iglesia excavada dentro de la roca. Por eso se la llama iglesia rupestre. Se ve que se les quedó pequeño el eremitorio y como se estaban haciendo importantes monasterios en la zona, ya tenían oficio y conocían la técnica y el románico. Por eso la iglesia la hicieron siguiendo el orden románico. Esto es, labraron arcos fajones, arcos de medio punto, a lo largo de la nave de la iglesia. No eran necesarios, pero sí marcaban un ritmo y un estilo. El esfuerzo que hicieron el conjunto de los monjes fue posible porque todos habían autoacertado, se habían autoimpuesto disciplinadamente una norma o regla de vida en común. Esta regla es la base de la eficiencia. Muy parecido hizo San Benito cuando promulga su regla monástica. Él veía que los monjes estaban dispersos, no se sabía si eran monjes o eran ermitaños, había desorden. Dicta la orden, la regla benedictina, en la que regula la forma de vida de aquellos monjes anacoretas, les hace vivir en común, divide el día en una serie de horas y organiza las tareas y la vida de los monjes. La regla benedictina, los monasterios dan lugar a un movimiento cultural y económico de gran vastedad que ocupa todo el occidente cristiano y que en alguna medida lleva en sí los... El monasterio que mejor se conserva de todos y el no va más, es el monasterio de Silos. Primero fue visigodo, después lo reconstruye Fernán González, lo destruye Almanzor y es con Santo Domingo de Silos y la ayuda del rey Fernando I cuando se hace la gran reconstrucción y probablemente, casi seguro, el claustro bajo se construye con esta magnificencia y calidad que todos conocemos. Desde su fundación está regido por monjes benedictinos. Al principio se opusieron bastante a la reforma de Cluny. Su abad más famoso y el que dio la gran expansión al monasterio fue Santo Domingo de Silos, que fue un genio de la época.
no solamente fue un gran constructor, sino que hacía milagros y convirtió al monasterio de Silos en una gran referencia para toda la región. Así que gracias a Santo Domingo, pues dejó de ser un oscuro monasterio